Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Eloisa Nava, yo soy editora del sello literario Random House y es un placer de verdad estar aquí y presentarle a dos escritoras que admiro muchísimo. Está con nosotros Laia Jufresa, quien seguro conocen por su novela Umami, que fue publicada hace algunos años por el sello Literatura Random House, que recibió varios premios, entre ellos el PEN por mejor obra de traducción, que también fue votada como la mejor novela en el Festival de Primeras Novelas de Chambéry en Francia en el 2016 y que publicó recientemente, en noviembre del año pasado, este libro que vamos a presentar hoy, titulado 2021, cuyo primer capítulo, ganó el segundo lugar en el premio Krause de ensayo de la Universidad de Iowa. Además, es importante decirles que Laia dirige un programa de escritura creativa para escritoras hispanoamericanas en todo el mundo, que se llama Escribir es un lugar. Lo pueden buscar en redes también, ahí está en Instagram, por si quieren contactarla. Y bueno, para hablar con Laia está con nosotros Elvira Lisiaga, locutora, editora, profesora de literatura y también escritora. Ella publicó Carolina y otras despedidas hace algún tiempo en Caballo de Troya y el año pasado también publicó Las Vigilantes, editado bajo el sello de Lumen. Gracias de verdad a las dos por estar aquí, Elvira y mi querida Laia, para presentar este libro. A mí me gustaría dejarlos con las palabras que para esta edición nos regaló otra extraordinaria escritora que es Jasmina Barrera, y que, insisto, la van a poder encontrar aquí en la contratapa de este librito. Dice, al centro de este hermoso y entrañable libro está el lenguaje, el léxico que nos impuso una pandemia y todo lo indecible que la rodeaba, y los idiomas que adquiere y que inventa una niña pequeña en un mundo lleno de ruidos y silencios. El humor, el carisma y la inteligencia de Laia Jofresa hacen de este 2021 un pequeño milagro pandémico. Sin más, las dejo con extraordinaria compañía y hasta pronto. Bueno, pues muchísimas gracias a Elo por esa introducción. Yo soy Elvira Liceaga y estoy feliz de presentar este libro que tanto me gustó y que, bueno, me ha despertado muchísimas reflexiones, pero también sentimientos. Es un libro muy simpático, muy conmovedor, muy inteligente, como lo dice el blurb de Jasmina, pero además es un libro que a mí por lo menos me devolvió por un momento a ese momento pandémico que hemos querido olvidar tan pronto y que casi hemos negado en la historia pospandemia, ¿no? Ha sido muy interesante cómo en tus palabras, Laia, de pronto regresé a ese confinamiento, a ese miedo, a eso innombrable, a eso inexplicable y también a esa cercanía total nunca antes vista, imprevista y muy difícil de manejar con la familia, especialmente con las hijas. Para mí la pandemia y tu libro es un momento eh, definitivo en mi historia personal, pero también en mi entendimiento del mundo, porque yo me hice madre en pandemia y tú criaste a un ser que ahora es la edad de mi hija, 3 años después, que usa el lenguaje, mal usa en el mejor sentido del lenguaje y que tiene una especie de remix del lenguaje, pero también de la realidad y de sus visiones. Entonces, bueno, estoy muy contenta de hablar de esto que creaste de manera casi no quiero decir involuntaria, pero sé que primero fueron notas y luego fue un ensayo y luego fue un libro. Así que bueno, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de verlo ahora impreso? Que además fue un libro en audiolibro, ¿no? No sé si tú perfilabas que estas notas un día se iban a convertir en otro objeto más en tu librero de todos los umamis, de todos los cuentos, El Esquinista y ahora 2021. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Elvis, por aceptar. Gracias, Eloisa, por la presentación. Y gracias a todo el equipo de Random House que está tras bambalina, pero que nos trae tantos libros. A ver, ¿por dónde empezar? Dijiste muchas cosas. Que si perfilaba que algún día iba a ser un libro en el librero, creo como esas fantasías, como que siento que los escritores tenemos una versión de cantar en la regadera que es
como dar entrevistas en la regadera, o tal vez soy solo yo, pero, o sea, como que en algún Solo momento tú. sí fantasías fantaseas con que esto algún día, esto que solo son notas, algún día va a llegar al mundo, pero para mí es importante tenerlo como muy atrás, o sea, como que realmente lo dejo salir en la regadera y luego lo tengo que volver a guardar porque siempre he necesitado una sensación como de anonimato para escribir. Em, para vivir también es como algo que he descubierto, a pesar de haber crecido en un lugar muy chiquito en el campo, me gusta vivir en lugares donde puedo caminar por la ciudad y sentir que nadie me conoce. Y un poco eso se refleja en mi manera de escribir, como que no puedo estar pensando en la publicación, creo. Pero eso es al momento de crear las notas y de estar encontrando el tono. Eventualmente, por supuesto, yo, por lo menos para terminar cosas, necesito un deadline y un compromiso exterior. Entonces, todas son como distintas partes del proceso, ¿no? Y lo que pasó con este libro, para contar la historia así brevemente, es que escribí el primer capítulo muy, muy al principio de la pandemia. O sea, era como un par de semanas después de que se decretó la pandemia, era como marzo-abril de 2020. Y lo escribí, se publicó, se tradujo y ya, como lo que tocaba era dejarlo ir, pero se me había quedado el tonito, como una canción que se te queda en la cabeza. Y entonces no me lo podía sacar de encima y empecé como a escribir cositas en ese tono. Me gustó mucho lo que dijiste sobre cómo te transportó a esa época, porque creo que ese es el poder. Luego podemos hablar más de esto, pero doy un curso que se llama El arte de la teletransportación, porque ¡Wow! No sabía que era psíquica. Un poquito sí. porque yo creo que, o sea, un poco por eso escribir es un lugar, se llama escribir es un lugar, ¿no? O sea, yo creo que nuestro trabajo como escritores es teletransportar al lector. Y he estado haciendo un pequeño experimento en estas semanas que he estado promocionando el libro, porque le he preguntado a los entrevistadores que nunca están preparados para que les hagas preguntas, pero cuando les preguntas si contestan, les he estado preguntando si sienten como que estuvieron en mi departamento. Y dicen, sí, claro, este es un libro súper íntimo, estuvimos ahí contigo. Y luego les pido que describan algo de mi departamento y no tienen nada que decir, porque el arte de teletransportar al lector no tiene nada que ver con describir un espacio, ¿no? Entonces es como esto que decías de que te transportó a esa época, a mí me da mucho gusto escucharlo porque todo lo que estoy tratando de hacer con mi escritura es, bueno, número uno, meta primordial, que el lector no vea su teléfono por 10 minutos. O sea, creo que eso ya es como lo básico, ¿no? Ya si lograste que no vea su teléfono es porque lo lograste transportar. O sea, está en un lugar donde quiere estar un rato, ¿no? Olvidarse de su vida un rato. Entonces, eso tiene que ver con la atención. Y eso fue lo que me pasó un poquito, que estaba en este momento rarísimo, pero como tenía este tonito, empecé a poder como destilar las experiencias que estaba teniendo en ese tonito. Le digo tonito, pero realmente es el Sí, tono de un sí, texto sí. literario. Es en narradoras, en mi programa de narrativa, siempre empiezo con el tono, porque el tono para mí es la llave de un texto. Y a veces nos tardamos mucho en encontrar el tono, pero a veces, algunas veces, sí pasa que encuentras el tono primero y luego ya que encontraste el tono es como ya sabes qué canción estás cantando, o sea, ya entonces solo hay que inventarle la letra, pero ya sabes de qué va. Y eso fue lo que me pasó, pero no tenía realmente como tiempo, espacio para escribirlo, porque pues estábamos en pandemia, estaba escribiendo una novela, estaba fundando Escribes un lugar, mil cosas. Entonces lo que hacía es que me mandaba notas por mail. Y creo que uno de los muchos aprendizajes para mí con este libro fue como realmente que escribir es escribir, ¿no? O sea, igual que si un super pintor hace un dibujito atrás de un sobre, eso es un super dibujito, no importa el soporte. Nosotros si escribimos en el mail, en el app de notas, no sé qué, es escritura. Entonces, me mandé esos mails durante más de un año sin saber nunca si algo iba a suceder. Y luego me ofrecieron hacer el audiolibro y ahí fue cuando ya me senté. Y cuando me senté tenía muchísimo más material del que me hubiera imaginado jamás, porque además normalmente tomo notas en cuadernos, entonces por lo menos ves, y siempre es engañoso los cuadernos porque parece más y siempre cuando lo pasa a la compu es menos. Y aquí me pasó al revés, cuando imprimí todos los mails era mucho más material
Y entonces acabé pues escribiendo todo un libro que está organizado en 5 estaciones, pero tiene un orden también temático del que podemos hablar más. Y pues sí, tenía la fantasía de que existiera un libro y estoy muy feliz de que Random House se animó a hacerlo así chiquito. Sí, además es una edición muy linda cuya portada tú ilustraste. No, Amanda Ah, Mihang, una gran... me encanta ella. yo siempre había querido hacer algo con ella y cuando se lo propuse a Eloísa y al equipo de diseño pensé que iban a decir, no, estás loca. Y sí, la contactaron, me dio mucho gusto y ella se puso a buscar los personajes. Es muy linda esa portada y además, eh, o sea, es linda y onírica y es como algo medio caótico en el mejor sentido, como ese caos que tiene dentro una armonía pues creada de, en los libros, ¿no? O sea, quiero decir como que hay algo en el libro que me parece que se parece un poco a la portada, que es que tiene como varios ejes y tiene una especie de caos pandémico, del no entender, de no saber cómo manejar todas las narrativas que están sucediendo en nuestra vida, pero uno de los grandes logros de esta novela me parece es el entretejido. Em, yo estaba recordando cuando estaba preparándome para esta charla que yo te conocí en el Fonca cuando estábamos queriendo escribir cuento y tú en realidad terminaste escribiendo una novela que fue Umami. Y eso siento que a lo mejor no es así, pero que suele pasarte, o sea, no sé si siempre, pero como que tú tienes una relación muy cercana con la brevedad y una relación estética y significante con lo poco, con no desparramar toda la historia en los libros, y que eso te lleva por diferentes caminos. Y curiosamente, en un momento dado, en Umami, era un libro de cuentos, de estos cuentos entrelazados por un territorio, por un común denominador, y se convirtió en una novela, pero no dejó de ser una novela leal a la brevedad. Y me parece que ahora hay una lealtad a la brevedad también, pero que corresponde a esa imposibilidad de sentarse a escribir de corrido que tuvo la pandemia para muchos de nosotros, que en tu caso era la escritura, pero que en otras profesiones era cualquier tipo de problema de continuidad. Mm, Y me gusta mucho cómo está el léxico de la hija, que es pocha, pero además va a aprender gaélico porque en su escuela le van a enseñar gaélico. Está tu español, está el inglés del papá, está además como el nuevo lenguaje de la pandemia, las nuevas palabras del confinamiento. Y hay un momento en donde dices que este libro se trata como de la conservación de un idioma poco ortodoxo, en donde tu hija hace como remixes libres con el lenguaje y tú al mismo tiempo estás como haciendo una especie de remix con todos estos dilemas, ¿no? Escribir tu novela, los personajes ficticios de tu hija, sus amigos imaginarios, pero también los tuyos, la distancia con tu país, que es México, en donde además de confinamiento hay una violencia extrema, desbordada, que no sabes cómo le vas a explicar a tu hija y que ni siquiera sabes cómo explicarte a ti misma. Hay también como esta convivencia extrema con ellos que te hace desear ciertos momentos de soledad que parece que son el libro, ¿no? O sea, como que tú también haces un remix sin buscar la perfección y aunque el libro claramente es muy trabajado, es un libro que abraza como lo irresoluble, me parece, como que es un libro abierto. mm, Y ya me quiero callar porque siento que estoy hablando mucho, pero creo que hay algo también de tu personalidad y ya hablaremos más adelante de escribir es un lugar, de no buscar las soluciones. O sea, mm, quizá tiene que ver con lo que decías ahora mismo, de escribir es escribir, ¿no? Como que hay algo de el lenguaje y la vida en 2021 que es esto es mm, este presente. Y aquí mm. sucede la novela, en este caos, en este sin respuestas, en este no saber cómo criar, en esta intuición. ¿Qué sientes? Bueno, varias cosas. Primero hablaste sobre el léxico y esta idea del remix. Y creo que eso tal vez se hizo más como transparente en este libro porque es como un libro, para empezar, es la primera vez que escribo como no ficción. Y entonces es como un libro pues como consciente de su propia escritura, ¿no? Como que se cayó la cuarta pared.
pero en realidad es algo que siempre ha estado en mi trabajo. Y yo lo pienso de una manera muy plástica, es decir, que yo también pinto, ¿no? Y cuando voy a pintar, lo primero que hago es hacerme una paleta. O sea, nunca uso la pintura tal cual viene del bote. O sea, como que eso se ve muy chafa. Entonces, Ah, o sea, si tú agarras los acrílicos como vienen y los usas así, son los colores que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí lo primero es como empiezas a mezclar colores y te creas tu propia paleta. Y yo pienso un poco así en la escritura también. O sea, te creas tu propio léxico. Claro, está armado de palabras que existen, no las estás inventando, igual que estás armando tus colores con pigmentos que ya existen. Pero para mí esto siempre ha sido una plasticidad del lenguaje que es una de las cosas que más me interesan de la escritura. Y me acuerdo con Umami muchas entrevistas en que me decían, pero, oh, qué libertad, ¿cómo te permitiste inventar palabras? Y me sorprendía que les sorprendiera, porque yo pensaba, bueno, es que eso es parte de lo divertido de escribir, o sea, como que si no hay palabras, la inventas, ¿no? Entonces, ese léxico, digo, esa relación plástica con el lenguaje, aquí como que se expandió un poco a mi familia y a cómo usábamos nosotros, cómo inventábamos terminologías, cómo somos pochos, cómo tomamos cosas de distintos idiomas y luego las palabras que inventaba mi hija. Entonces, es como una extensión en mi vida de la manera en que yo trabajo, pero también tiene que ver con a qué le pones atención, ¿no? O sea, toda la clave es como a qué le pones atención y, y qué detalles eliges, porque tú hablabas como de un libro abierto, ¿no? Y me llama la atención porque a mí más bien como que siento que este libro es muy esférico, me lo imagino como una de esas pelotitas de nieve que las sacudes, ¿sabes? Que hay un pueblito con nieve, o sea, como que lo que me interesa a mí es, por supuesto, no dar soluciones ni opiniones totalitarias, en eso sí, por supuesto, pero lo que me interesaba no era el gran abanico temático que sí acabó teniendo, sino cómo tener un abanico temático, pero dentro de algo que es un mundo, ¿no? Y cada una de las estaciones es su propio mundo, es su propio animal, cada estación empieza con mi hija siendo un nuevo personaje. Entonces, para mí esa sensación que, como bien dices, viene de mi pasado de cuentista totalmente, de ir cerrando como esferitas, es algo que me importa mucho como escritora. Me caen bastante mal los libros, sin ninguna objetividad, es solo una cosa de mi gusto personal, pero a mí no me gustan particularmente los libros que te hacen sentir que tendrías que haber leído otros libros para entenderlos. Entonces, como que yo siento que es mi responsabilidad que todo lo que el lector necesita para entender este libro está dentro de este libro, ¿no? Y en ese sentido, cuando introduces conceptos o léxico o cosas que se va a volver un leitmotiv, es importante para mí definirlo, presentarlo de una manera muy sutil, que no se sienta como que estoy dando explicaciones. Y todo eso es parte del artificio y tiene que ver con que, o sea, yo en la vida soy, desgraciadamente, porque me encantaría ser minimalista y de esas que tienen un ropero con siete prendas y solo un candelabro en la cocina, y yo soy un poco al revés. Pero en mi escritura, por eso creo que gran parte, por eso me oyes todo el tiempo en escribir, es un lugar de decir que escribir también es cortar, ¿no? O sea, finalmente sacar y sacar y sacar y dejar solo el candelabro que va a teletransportarte a esa sala, esa es gran parte del trabajo. Entonces, aunque parezca abierto y como con muchos temas, hay como mucho trabajo en que todo lo que se necesita esté ahí. Es como una creación de mini mundos, de esferitas, ¿no? Que tiene que ver en este caso con la imaginación de los niños y con cómo ellos se crean esos mundos. No sé si te contesté. Sí, me parece que quizá más que abierto es una especie de tejido que se observa a sí mismo y que al observarse a sí mismo y ser y mostrar sus propias costuras, abre o integra una especie de empatía con la no perfección. Eso es un poco Total, lo que me parece. totalmente. Y además me gusta muchísimo la palabra tejido por dos razones. Una, porque cuando yo me senté con todo ese material, todas esas preocupaciones que aparecen durante el libro no estaban organizadas cronológicamente. O sea, eso es Mm. parte de yo como arquitecto del texto, diciendo, ok, ¿en qué momento vamos realmente a llegar a hablar de lo duro y de la violencia y todo eso? Eso aparece muy tarde en el libro,
porque eso es como la manera en la que yo estructuré. Entonces, cuando estás tejiendo, estás como a conciencia eligiendo dónde va qué cosa y dónde cabe bien. Pero también me gusta la palabra tejido, porque en la palabra tejido hay espacio, ¿no? O sea, no es como una cosa así totalmente armada, sino yo siento que hay algo que para mí es muy importante, que es que haya espacio para el lector. O sea, por eso cuando hablas de que me interesa la brevedad, esa brevedad también tiene que ver con respetar al lector, respetar su tiempo y su adicción al teléfono, que yo también tengo. Entonces, entender que estamos en este mundo. Pero creo que tiene que ver con mostrarse vulnerable. O sea, una cosa que creo que yo logré y aprendí con este libro, porque antes no es que no me importara y no lo hiciera, pero es distinto hacerlo a través de personajes, ¿no? Pero cuando Ujú. estás hablando de ti misma, mostrarte vulnerable, creo que es ahí donde el lector tiene espacio para verse a sí mismo en ese tejido, espejearse, y pues fue algo que yo nunca me había animado a hacer, excepto como en un blog en los altos noventas, ¿no? Entonces fue un acto que, no sé, como nuevo para mí, pues. Ya. Hay algo en esa vulnerabilidad que para mí es muy importante de ti como narradora y también como guía para otras escritoras, porque creo que tu vulnerabilidad está así con el humor. Y para mí el humor, tanto en la literatura como en la vida, como en el proceso de escritura, es fundamental. Quizá porque siempre lo he deseado, siempre he querido ser simpática, siempre he querido ser chistosa, siempre he querido tener ese wit, como esa inteligencia, esa capacidad de burlarse, de ridiculizarse, de no tomarse tan en serio, de aligerar la carga. Y eso lo recuerdo en ti desde que te conocí en los talleres primeros, en un momento en donde queríamos probarnos a nosotras mismas que podíamos escribir lo que fuera, pero que fuera una mesa que no se tambaleara, que las cuatro patas estuvieran parejas, que no se volteara, ¿no? Como en un momento de mucha tensión, en donde esa ligereza para mí fue muy sanadora, que venía de ti en los talleres y luego en las conversaciones. Lo veo ahora en Escribir es un lugar, de lo cual vamos a hablar ahora, pero también me importa mucho en 2021, porque es un libro que te saca lágrimas y te saca carcajadas, y lo mismo te transporta a la pandemia con mucha nostalgia y mucha tristeza del drama internacional y de la incomprensión y el duelo colectivo, que esos momentos de muchísima ternura, de cercanía, de nuevas relaciones, esos códigos entre desconocidos para decir, estoy aquí, te acompaño, los aplausos a las enfermeras y enfermeros o al personal médico, los gestos para los niños que se quedaron solos y ahora estudiando en casa, esas formas como de hacer redes que medio que después se vinieron abajo, pero que yo creo que hay que rescatar, porque sí me parece que aprendimos cosas y no nos gustaría dejar de ser esas personas que en un momento reaccionamos con tanta generosidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tú tienes una relación muy estrecha con el humor y me parece que la relación con el humor suele ser una relación también indirecta con el error, con la vulnerabilidad, que me gusta muchísimo. Y a lo mejor es buen momento para empezar a hablar de tu comunidad de escritoras, en donde el humor y el error es tan importante. Cuéntame cómo fue, porque quienes no han leído 2021 quizá no conocen cómo fuiste creando Escribir es un lugar. Y para mí es muy importante que nos cuentes en qué momento de tu vida de escritora te encontraste con con la posibilidad de guiar a otros escritores y escritoras, que parecería distante, pero me parece que en tu caso van muy de la mano. Sí, cada vez más. Te voy a contar la historia de Escribes un lugar, pero antes quiero contestar lo del humor. Para mí también es fundamental. O sea, el humor me parece un arte muy elevado cuando está bien Muy. hecho. Y además tiene que ver con que yo mucho tiempo pensé que yo no tenía muy buen sentido del humor, porque como que cuando éramos chicos mis primos se reían de los chistes tontos y yo no me reía. Entonces todo el mundo pensaba que yo era una amargada, incluida yo. Y como que poco a poco, gracias a los libros, creo, como que fui entendiendo que sí tengo un humor, pero es un humor como bastante sutil, ¿no? Y que he usado tanto para burlarme de mí misma como para
en mi narrativa poder como caminar ese filito, que es el que más me interesa en términos de tejido emocional de cualquier libro que estoy escribiendo. En Umami era muy claro porque tenía que ver con el título, que se podía volver como tristeza o risa, ¿no? O sea, como para mí hacer que un lector se ría y llore, por decirlo muy rápidamente, en un mismo texto es como el máximo logro, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso que hace rato decías, como que sientes que en este libro estoy presentando la realidad, dijiste como que así es la vida, ¿no? Y para mí eso, o sea, ese tipo de verdad que tocamos a través de la narrativa, sea ficción o no ficción, que hay una verdad otra que la realidad del mundo, pero que sí creo que es importante hablar de la verdad de un texto, tiene que ver con eso, con la vulnerabilidad, pero también con el humor y con cómo reaccionamos con humor a cosas que si nos tomamos en serio nos pueden eh, petrificar, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje para mí, sobre todo en la cosa que durante más tiempo me azotó, que era que tenía una relación muy complicada con la escritura. O sea, empecé a escribir muy chiquita, empecé a tener becas, pero tenía como tanto perfeccionismo y estaba como atrapada entre dos voces. Por un lado, una que me decía que todavía no tenía algo suficientemente bueno para publicar, entonces tenía que seguir y seguir y seguir y que, ¿no? Y luego otra que me decía como que, que, que nunca iba a lograr terminar algo, ¿no? Entonces estaba ahí como y otras, pues muchas, pero no lograba salir de eso y como tenía becas y como tenía un talento, o sea, eso me quedaba claro, tenía un talento, pero tenía como el mal hábito de pensar, como tengo un talento, entonces no cuenta porque me sale fácil. O sea, tenía una cantidad de ruidos y cuentos en mi cabeza para desdeñar todo lo que hacía, si lo hacía, porque lo hacía, si no lo hacía, porque no lo hacía, que entonces no me permitía escribir. Y me pasé básicamente la década de mis 20 años escribiendo en el último momento antes de un deadline para llegar a la beca y el resto del tiempo pasándomela muy mal porque no lograba sentarme a escribir y porque procrastinaba con otras 500 cosas. Y un día estaba en una conferencia de escritores y una editora dio su conferencia y al final dijo, y soy coach para escritores, life coach, dijo. Y yo nunca había oído esas palabras y pensé, ¿qué es eso? O sea, entrenador de vida, o sea, suena horrible, patético, asqueroso y quiero una. Entonces, nunca había oído yo el término life coach, esto era el 2009. Y fui en la cafetería y le dije, disculpa, ¿qué es eso? Y me explicó y empecé a trabajar con ella. Yo estaba en La Pitaya, en Veracruz, donde vivía en ese momento. Ella estaba en Nueva York y lo hacíamos por Skype. Y me absolutamente cambió la vida. O sea, me hizo como a través de unas prácticas muy sencillas. Además, no fueron como años de terapia, ¿me entiendes? Fueron unas cuantas sesiones de poder identificar esas voces críticas, de poder separarme de ellas y poder empezar a mover mi trabajo. O sea, por primera vez mandé mis cuentas a algún lugar. O sea, como que me acuerdo, ella era gringa, ¿no? Entonces decía en inglés como, you're a working writer. Y eso me acuerdo que me cambió la vida, porque yo me la había tan, no soy una escritora de verdad, porque no he publicado, pero no sé qué, nada. Y era como, no, estoy trabajando, o sea, estoy trabajando, algún día voy a publicar, pero ahorita lo importante es seguir trabajando. Entonces me regresó como el amor a la escritura. Y cuando terminé de trabajar con ella, le dije, oye, yo un día voy a ser life coach para escritores también. Y ella me dijo, sí, 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 lo vas a hacer muy bien. Y luego me pasé 10 años no haciéndolo, porque qué penita, suena horrible, life coach, y vivía en 8 países y era muy complicado. Y finalmente, poquito antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, encontré una escuela que sí me entusiasmaba, me formé y entonces dije, ya, buenísimo, tengo una vida laboral resuelta. Por un lado, soy escritora muy seria en español y por otro lado, soy life coach muy seria en inglés y nunca jamás voy a permitir que se mezclen, voy a tener 2 páginas web separadas. Me encanta la división idiomática. Sí, 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 o sea, una en inglés, una en español. Yo, sí, ese es como otro de mis temas, ¿no? Que nunca sé en qué idioma estoy, sino que y finalmente cuando empezó la pandemia y vi lo que estaba pasando en México con las escritoras, que todas tenían los hijos metidas en casa, que era imposible encontrar espacio para escribir. Y que a mí me pasó justo lo opuesto, o sea, porque yo llevaba 3 años maternando sin escuela pública, no podía pagar una escuela privada, entonces estaba con mi hija todo el tiempo porque mi marido tenía un
trabajo de tiempo completo. Y entonces me pasó un poco al revés, que cuando empezó la pandemia dividimos los turnos y de pronto yo tenía 6 horas al día, que era como algo que no había tenido en muchos años. Y empecé a ver, ¿no? Como la gente no podía escribir. Entonces dije, bueno, todas esas herramientas que yo conozco del coaching, que uso con mis clientes, que en ese momento no eran escritores, porque además yo había dicho, yo voy a ser life coach, pero no para escritores. Entonces todos eran oficinistas de otras cosas. Pero dije, no, yo sé que estas herramientas sirven para los escritores, entonces voy a dar un curso. Y ya, 10 semanas, curso, ayudo a gente, se acabó. Y bueno, al curso se anotaron 65 personas y de la noche a la mañana se volvió mi mundo, la verdad. O sea, se volvió, cuando terminamos el curso no querían que acabara, entonces lo convertí en una membresía, luego además me tuve que educar en qué es una membresía, cómo la mantienes a flote, o sea, se ha diversificado por muchos lados, porque además pues hago todo ahí, hago las imágenes, hago el diseño, o sea, como que me he tenido que inventar muchos otros oficios, pero porque me encanta, o sea, porque me encanta, porque es un lugar donde veo cuánto ayuda para empezar a las que están en proceso, que ya publiqué varios libros después, decir, oigan, esto siempre es confuso, o sea, yo explicar la realidad de cómo es, ¿no? Porque el problema es que muchísima gente se relaciona con la escritura como yo me relaciono con los pasteles, ¿no? O sea, a mí me encanta el pastel, pero no me interesa cocinar un pastel, no me interesa qué tiene, o sea, yo quiero que me lo den ya horneado, perfecto, bueno, no perfecto, pero rico, y no me interesa cómo se hace. Y entonces mucha gente tiene esa relación con los libros, ha sido lector, quiere escribir un libro, pero lo que se imagina en su cabeza es el libro ya horneado, que ya pasó por muchas manos, que ya pasó por muchos borradores, y nunca nadie les ha dicho, oye, eso primero fue harina, huevos, toda la cocina sucia, lo horneaste una vez, no quedó, tuviste que volver a empezar. O sea, eso, para empezar, mucha gente no lo sabe. Entonces, poder desmitificar ese proceso ayuda un montón. Y luego lo otro que creo que fue como un momento pandémico de inspiración divina, porque dije, pues vamos a juntarnos a escribir, ¿no? Y eso cambió, para empezar, mi vida, pero también la de mucha gente, porque de pronto, pues estábamos juntándonos y entonces lo que nos había azotado durante años, que es que el lunes decías, sí, voy a escribir todos los días, ya el miércoles decías, uy, ya no escribí, pero mañana voy a escribir desde las 5 de la mañana y luego ya no te paras y entonces se te van yendo así los días y luego, bueno, ya el siguiente lunes de pronto eran como, no, todos los días a las 9 estamos en la comunidad, escribimos una hora, ¡pum!, ¿no? Y claro, después de 6 meses escribiendo una hora, pues tú lo sabes, tú escribiste todo un libro ahí, yo escribí dos, o sea, el trabajo se acumula. Entonces, bueno, hay mil cosas más que podría decir sobre la comunidad, pero básicamente es un lugar que funciona, que es muy hermoso. También invito a escritoras y las entrevisto sobre sus procesos. En fin, es algo que, o sea, lo puedo decir con más convicción que nunca porque este libro que estamos presentando no existiría. Además, no se llamaría 2021 porque el título fue una votación dentro de la comunidad. Yo tenía 3 títulos posibles y les pedí su opinión y tal cual hice una votación y ganó el título. Entonces, pues sí, funciona, funciona. Sí, a mí me encanta. Yo entré justo cuando estabas dando el primer curso, que fue un curso precioso de 6 meses, los sábados, con gente que estaba en cualquier país y, y tenía que negociar con sus familias o sus parejas o consigo mismas para decir, voy a dedicarle un par de horas a la escritura este sábado, en la tarde o sábado en la mañana, depende de dónde estuvieras. Y debo decir, ejerciendo mi derecho a la cursilería, que a mí también me cambió la vida. Yo no solo escribí mi primera novela ahí, sino que la acabé, cosa que es muy impresionante porque es el tercer libro que intento terminar y es el único que he logrado. Y me pasó algo muy hermoso que tiene que ver con recordar que más allá de querer el pastel terminado y el miedo a que el pastel no le guste a todo el mundo y que no esté bien calibrado de harina, polvo para hornear, que esté muy dulce, que sepa a perfume, yo qué sé, eh, me recordó que me gusta mucho escribir. O sea, me gusta mucho poner una palabra detrás de otra. Entonces, como esa sensación del caballo con la zanahoria, que está simplemente disfrutando lo que hace, y esa sensación de autocuidado que yo no había entendido, que la escritura para mí, y creo que para todas las chicas que están en escribir, es un lugar
tiene mucho que ver con el autocuidado, tiene mucho que ver con hacer algo para ti, tiene mucho que ver con tener una búsqueda propia, con respetarte, con escucharte, con tomarte en serio, pero al mismo tiempo relacionarte, como ya decíamos, con la vulnerabilidad, con el miedo, con el error, convivir con todos estos fantasmas y miedos y resistencias y reticencias. Y y decir, aquí estoy, eh, como creo que hay algo de eso también en 2021, ¿no? Como el presente, que es creo que lo que quería decir al principio de la presentación, ha sido realmente muy significativo y no solo para la escritura, sino para muchas otras cosas de mi vida. Y me gustaría mucho que hablaras como de los diferentes lugares que hay dentro de escribir es un lugar, porque hay diferentes posibilidades, no importa qué estés escribiendo, pero sí importa en dónde te encuentras, si estás empezando, si ya tienes un manuscrito, si estás batallando con la reescritura, si necesitas escuchar los procesos de otras para mandar a agentes o editoriales, o si lo que necesitas es cómo se arma un personaje o una estructura, como que hay diferentes momentos que para mí antes eran un tabú y que yo no me atrevía a decirle a la otra, oye, ¿a ti te pasa que se te cae la novela aquí? Y que en escribir es un lugar es como que amamos este proceso, algo de celebrar el proceso, pero también celebrar como el ir y venir, ¿no? Mm. Sí, porque además todas, cuando empiezas algo nuevo, tienes la sensación de que no sabes cómo hiciste el libro anterior y es como se siente un poco como empezar de cero, ¿no? Pero sí, ahora explico mejor Escribir es un lugar y por qué ahora tiene varias vertientes, pero quiero contestar esto que decías del autocuidado, porque me parece que alguien que lo escucha así como va a pensar, ah, que están hablando de literatura como self-help, o sea, como que es fácil desdeñar Mm, el autocuidado. Y creo que una manera que para mí es o ayuda a pensarlo es como esta idea de priorizar lo que te importa solo porque te importa. O sea, la idea es como, esto es importante porque te importa a ti, ¿no? Porque como que gran parte del ruido que traemos en la cabeza es como, uy, no, ya todas las historias se contaron, ya hay muchos libros en el mundo, ya fulanita lo hizo mejor, uy, no, hay otro libro que cuenta lo mismo que el mío, no sé qué. Entonces, poder como quitar todo ese ruido y decir, no importa, o sea, si tú quieres contar esta historia, nadie la va a contar como tú, ¿no? Y creo que, o sea, en parte por eso digo que 2021 no existiría sin escribir un lugar, porque creo que a mí lo que me pasó fue que después de 6 meses o no sé cuántos meses diciendo tantas veces en voz alta cosas que realmente creo, pero que era, me di cuenta, mucho más fácil decirle a las demás, cosas como necesitamos tu voz, nadie más puede contar tu historia más que tú, necesitamos diversidad de voces, deja de autocensurarte, déjalo salir, pues yo tuve como que darme una cucharada de mi propia medicina, ¿no? Y darme cuenta que yo seguía cargando una cosa de no, yo soy escritora de ficción, mi vida es aburrida, siempre estoy frente a la computadora, mi vida es privilegiada, no le interesa a nadie, no. Y entonces poder como es reconocer mis propios tabúes y decir, ah, le estoy diciendo a todo el mundo que no se autocensure y que queremos su voz, pues yo también, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Y al principio creo estaba esta idea de la comunidad que sigue existiendo, o sea, la comunidad es como el paquete básico de escribir es un lugar, que es donde escribimos juntas todos los días, pero también es cierto que muchas nos vamos profesionalizando, ¿no? Entonces en la comunidad hay gente que escribe todos los géneros, bueno, mujeres, es para mujeres, que escriben en todos los géneros y que están en todos momentos de su relación con la escritura. O sea, hay gente súper profesional que ya ha publicado mucho, hay gente que que siempre había querido escribir pero no se animaba y que ahora se está animando, hay gente para la cual es un hobby, hay gente para la cual es chamba, o sea, hay de todo. Hay poetas, hay narradoras, hay gente guionistas, escribiendo su tesis, ¿no? hay muchas académicas. Eso también es súper emocionante, ¿no? Porque muchas van acabando las novelas. Los guiones que se escribieron se filmaron. El de Oriana ya es una película. Las que estaban con una tesis que parecía una montaña que nunca iba a acabar ya son doctoras. O sea, como que también la acumulación de años. Y eso que decías de no solo acabé, digo, no solo escribí mi libro, sino que lo acabé. Por cierto que dijiste que era el primero y es tu segundo libro, te recuerdo. Es verdad. Pero ver que las otras acaban genera esa cosa muy sana, como de Montessori, ¿no? En Montessori que juntan a los grandes con los chiquitos, muy sana de ver, oye, aprendo de los que ya pasaron por aquí, ¿no? Y si ella pudo, yo puedo. Entonces, está la comunidad donde hacemos todo, todas juntas de todo, pero luego hay un siguiente nivel que se llama la madriguera, que es como más pensado para gente que
o que escribir es su trabajo, o sea, las académicas que tienen que estar produciendo artículos, o que están en un proyecto de largo aliento, como tú y yo, que estamos escribiendo novelas. O sea, proyectos que no es solo que ya tenemos el hábito, o sea, tenemos la comunidad, tenemos el hábito, pero luego hay esta cosa de que los proyectos un día nos parece que va a ser maravilloso y al día siguiente ya no creemos para nada. Entonces, un poco La Madriguera es un programa que diseñé para paliar esas subidas y bajadas. Y entonces nos reunimos cada 15 días y el primer lunes del mes las ayudo a planear su mes. Porque parte del problema cuando estamos escribiendo un proyecto largo es que siempre vemos solo la totalidad de la montaña y nos morimos de miedo y entonces nos paralizamos. Entonces es como, ¿qué vamos a hacer cada mes? ¿Qué vamos a hacer cada semana? O sea, poder visualizar esa subida de montaña, ¿no? Y ver, ok, ¿dónde está el primer parador? ¿Dónde vamos a dormir? O sea, como harías si fueras un escalador, ¿no? Y luego el tercer lunes del mes nos volvemos a reunir y ahí es donde hago hacer visualizaciones, prácticas de coaching. Este lunes pasado hicimos un trabajo muy, muy fuerte y muy importante de empezar a identificar nuestra voz crítica. Entonces es un como programa pues más intenso y con mucho más acceso a mí, ¿no? Y luego también empecé a extrañar porque lo que pasó en la comunidad es que también todo esto tenía que ver con mi trauma, con los talleres y malas experiencias con los talleres. Y en Escribir un lugar está lleno de gente traumatizada por talleres misóginos, donde las interrumpían, donde las maltrataron. Entonces yo estaba como, no taller, no taller, no taller. Pero la verdad es que a mí me encanta tallerear y lo hago muy bien. O sea, como que siento que es de las mejores cosas que hago en mi vida es poder ver el texto de alguien y darle herramientas para que lo resuelva, ¿no? O sea, tú me conociste en Jóvenes Creadores y donde siempre teníamos unos tutores horribles, mis ojos, bueno, estoy generalizando, pero yo tuve muy mala suerte con mis tutores y lo que realmente era hermoso era el trabajo con los compañeros y tallerear a los compañeros. Entonces, eventualmente me di cuenta que extrañaba eso y entonces abrí un tercer brazo en Escribir es un lugar que se llama Narradoras, donde acepto escritoras de ficción y de no ficción y es un grupo pequeñito porque las leo a todas, tenemos taller cada jueves, pero también es una escuela. Y eso es lo que para mí es cada vez más gratificante porque hay un montón de clases de qué es un tono narrativo, cómo se construye un personaje, qué es la distancia, qué es el punto de vista, o sea, como un montón de cosas que yo creo que yo hacía muy intuitivamente y que, bueno, todo mundo que ha dado clases lo sabe, ¿no? O sea, la mejor manera de aprender es tener que dar clases. Entonces, para mí, estar construyendo estos videos que les doy en narradoras, pues me está todo el tiempo haciendo analizar mi oficio, aprender más. Entonces, estoy súper emocionada con narradoras. Es el programa más nuevo. Y ahora empezamos nueva ronda en abril. Si alguien que está viendo esto le interesa, está en Escribir es un lugar, pueden llegar. Y eso es lo que existe por ahora, pero yo creo que vamos a conquistar el mundo. O sea, quiero que haya ahí una escuela de poesía y vamos a ir creciendo. No puedo hacerlo todo yo, pero creo que, o sea, un poco lo que siempre estoy diciendo sobre la escritura, que es, no hay que sobreidentificarse con su escritura, o sea, se siente como algo muy cercano y muy tuyo, pero tú no eres tu libro. Un poco eso yo he tenido que hacer con Escribir es un lugar, ¿no? Y estoy empezando a poder ver como Escribir es un lugar gracias a que la comunidad es tan fuerte y la gente es tan solidaria, o sea, como que a veces siento, esto se sostendría sin mí, y no es que yo me vaya a salir, pero sí puedo imaginar que la cosa crezca y quiero aprender a delegar y sí me imagino como viejita así celebrando los 50 años de Escribir es un lugar. Me encantaría, sí. Em, es muy extraño cómo funciona porque, digo, yo sé que tú has diseñado como con mucho cuidado y conocimiento y experiencia propia y necesidades y deseos propios, las tres, digamos, escuelitas que hay dentro, ¿no? Pero hay algo que, como tú dices, como que se escapa a tu planeación, que tiene que ver con que yo de pronto necesito buscar una editorial en un país y entonces le escribo a una de esas chavas que viven en ese país y entonces luego hay una onda que se llama las mesas redondas en donde nos leemos, casi a manera de taller, pero con menos intensidad, es como una probadita, y de ahí salen tus futuras lectoras, porque una te dice, oye, mándamelo cuando acabes porque yo te quiero leer y te puedo ayudar, o contactos, ¿no? O sea, como que hay algo de la red de comunidad
que se vuelve como muy vegetal en el sentido como de las especies compañeras y las redes que se crean de manera autónoma y que hacen una labor como de descontaminación del mundo exterior Mm. auténtica, que tiene que ver con el contacto con otras chicas que simplemente están viviendo el mismo miedo que tú, la misma inseguridad que tú, la misma procrastinación que tú Mm. y que, y que nos salva. O sea, a mí eso me hizo terminar, como hay algo que tú no planeaste, que a mí ahora hace que cuando yo no llego a las sesiones diga, pues la repongo yo solita, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente. Y esta frase no es mía, pero la dicen con frecuencia las compañeras, que es que escribir es un lugar seguro, ¿no? Y yo creo, o sea, de nuevo, yo lo veo con 2021, porque este permiso que yo me di de salir de las notas y armar todo un proyecto sobre mi esencia, digo, no es un libro sobre mí, pero es un libro donde aparezco yo y está desde mi punto de vista, creo que requería un lugar seguro. Y también mucha gente dentro de Escribir es un lugar ha cambiado de género. O sea, yo era mi primer libro de ficción y tenía esos cuentos de no, yo soy escritora de ficción, no voy a escribir ensayo. Pero le ha pasado a mucha gente que ahí adentro se permite, o sea, como que ya eran traductoras o ya eran narradoras y siempre habían dicho, bueno, y si escribo una canción o si escribo no sé qué, pero gracias a las sesiones de improvisación y a la comunidad y a que yo todo el tiempo estoy diciendo, bueno, si no lo tuvieras que hacer bien, ¿qué harías, no? Y entonces se empezaron a lanzar y hay historias de gente que, ¿no? La semana pasada hablábamos de Krishna, que Krishna Naranjo, que es poeta, pero en Escribe su lugar escribió un cuento y lo mandó a un concurso y lo ganó y lo publicó y entonces de pronto ya es cuentista también, ¿no? Y eso requiere un lugar seguro, creo, para dejarte experimentar y dejarte hacerlo mal antes de hacer bien, que es lo más importante. Sí, sí, hay un elemento que también creo que tiene que ver mucho con tu personalidad de juego, ¿no? Permitirse jugar, colorear debajo, digo, de fuera de la línea, ¿no? Como ese tipo de desobediencias que no se nos permitían y que estamos como reconquistando porque son muy naturales, ¿no? Escribir un mal manuscrito para después escribir algo a lo que a lo mejor le quitas 200 páginas en el último minuto antes de entregarlo, y eso era buena parte de la verdadera escritura de ese libro, ¿no? Y hay mucho de eso en este libro, ¿no? Porque en este libro hablo mucho de mi frustración de no poder jugar con mi hija, ¿no? Claro, Me frustraba mucho porque yo pienso como en mí misma, como una persona que juega y que improvisa, pero todo eso me gusta hacerlo como en el canvas pintando, en la página escribiendo, y hacerlo con mi hija me cuesta trabajo. Y me muero de envidia. Ayer llegué a mi casa, mi mamá está de visita y mi mamá estaba ahí con ella jugando horas, eran arqueólogas y habían montado en el cuarto unas tiendas de campaña y habían desenterrado un dinosaurio, claro, habían llenado de arena y entonces yo dije, ¡ah! Y entonces esa ambigüedad creo que está muy presente en este libro, como quiero jugar, quiero estar presente, pero me cuesta trabajo con las niñas. Y luego la presencia misma es como algo que para mí es un tema fundamental en la escritura. Y me doy cuenta que desde que dejé de escribir este libro, me doy cuenta y me doy de topes, o sea, estoy muy arrepentida porque en cuanto terminé el libro dejé de anotar las cosas que mi mm, hija dijo. Y esto que decías tú al principio de la presentación de teletransportarte y de que yo te decía, tiene que ver con la atención y con elegir el detalle, como que en cuanto terminé el texto se me bajaron las antenitas, ¿sabes? O sea, 5 estaciones, año y medio tuve las antenitas súper paradas. Todo lo que decía mi hija lo anotaba porque a lo mejor era material. Y en cuanto terminé, lo dejé de anotar y dice unas cosas súper divertidas y yo pienso, obvio, jamás lo voy a olvidar. Y obvio, la mañana siguiente no me acuerdo. Y siempre me estoy dando de topes. Entonces, bueno, esa ambigüedad de la atención, la escritura, la maternidad, también es algo que está en el libro y que está en la comunidad todos los días. O sea, muchas ahí somos madres y lo compartimos. Y hay que no castigarse y hay que reírse. claro. Y también hay que buscar cómo hacerse caso, ¿no? O sea, si tú quieres seguir escribiendo, yo tengo una lista en mi celular, en la aplicación de recordatorios, que se llama Nico, y ahí voy anotando cosas
que me parecen bonitas y no necesariamente quiero escribir un libro en donde ella y yo protagonicemos, pero me parece que va a ser importante para cuando seamos viejitas, ¿no? Está bueno tener tradiciones de la nostalgia en general. Sí, me inspiras. Me voy a abrir una cosa para seguir tomando notas, porque sí, porque ya pasaron 3 años, creo, y no tengo nada. Tengo mucho mientras escribo este libro y luego nada. Y pues ya es como otra persona, la verdad. En el libro cuento que se enseñó francés solita y ahora Sí. ya se le olvidó totalmente el Ay, francés. qué pena. Y le puse los videos ayer que hablaba de esta presentación en Instagram. Encontré los videos donde está hablando francés y se enoja muchísimo, se pone a llorar porque no se entiende. Debe ser muy raro ver videos de ti Wow, misma en un idioma que no te entiendes, ¿no? qué fuerte. Entonces, pues sí, ya es como otro mundo. Pero me inspiras, te voy a tomar notas. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, hay algo que para mí es importante comentar, que es que yo leí este libro después de escucharlo Mm. y me pareció muy interesante el performance del libro o el acto vivo de escuchar el libro. Y es curioso porque sé que para mucha gente escuchar libros como que no cuenta, como que no le dan palomita al leído. Para mí sí, pero de otra manera. Es verdad que se queda habitando en tu cerebro, no sé bien cómo. Entonces yo me fui a caminar y en 3 horas ya lo había acabado y fue como estar básicamente caminando contigo y tu familia en este pasado casi inmediato. Y fue una experiencia muy linda porque a diferencia del libro, digo, ya sé que estamos aquí para promocionar el libro, pero es que a diferencia del libro, tus entonaciones, tu forma de pronunciar ciertas cosas, eh, cuando hay humor te ríes un poquito, cuando hay ternura te vuelves, tu voz cambia, ¿no? O sea, como que cuando estás hablando de la realidad en México que te angustia, hay cierta seriedad en la voz. Entonces, como que para mí también es interesante cómo el libro vive de diferentes maneras y tú, que además tenías una relación o tienes una relación muy interesante y muy antigua con el teatro, creo que también hay en el libro una posibilidad de, no sé cómo decirlo, porque no es un escenario, pero sí es Ujú. algo performático y que para mí se vincula directamente con el acto vivo de estar escuchando o estar leyendo, Mm. que, que es el presente de la lectura, ¿no? Luego como que subrayamos mucho porque sabemos que queremos volver o queremos como archivarlo de alguna forma y en el fondo hay algo que a mí me pareció muy lindo de este libro, que es el acto vivo de escucharlo, el presente de la escucha, no sé. Sí, me parece súper interesante que digas eso porque como que tú vienes del mundo de la voz, ¿no? O sea, del radio, has grabado muchísimos audiolibros y yo vengo más del mundo como de la plástica y aunque estaba feliz con la experiencia del audiolibro, también fue una experiencia como de trabajo en equipo, que es rarísimo tener para los escritores y muy grata y que es algo que siempre extraño del teatro, aunque hace mucho que dejé de hacer teatro, pero lo hice desde muy chica. Entonces, o sea, entre los 8 y los 18 años el teatro era mi vida. Y grabar el audiolibro fue un trabajo con la directora, Carolina, y con el ingeniero de audio. Y ese trabajo de equipo fue hermoso, pero siempre había una parte de mí que decía, pero esto nadie nunca lo va a ver. O sea, como la parte plástica de ver, pero estos párrafos son tan bonitos, así separados, tan limpios. Me ponía triste la idea de que no fuera a existir como libro, todavía no sabía que se iba a publicar. Pero es verdad que como lo escribí sabiendo que lo iba a grabar, hice algo que siempre hago, pero no tanto, que fue leer todo en voz alta muchas veces, ¿no? Y siempre le estoy diciendo a narradoras, hay que leerse en voz alta, porque a veces pagamos por ir a un taller y realmente estamos pagando por leer en voz alta, porque yo creo que lo más, bueno, Mm. no lo más importante, pero una cosa muy importante que pasa cuando vamos a un taller es que leemos en voz alta y hay pasajes que nos dan vergüenza. Y esos son los pasajes que necesitan trabajo. Y no necesitamos que nadie más lo diga porque ya sentimos el cringe de, ay, no, esa parte mejor no la leo o la cambias cuando estás leyendo. Entonces, leerse en voz alta solo en un cuarto puede tener ese mismo efecto. Y es súper importante, pero la verdad es que yo llevaba tantos años escribiendo en inglés que no lo hacía como tan bien o con tanto gusto, con tanta frecuencia. Entonces, aunque no es un libro para nada en tono oral, sí es un libro que está
escrito para leerse en voz alta. Y lo escribía así, lo leía, es más, me grababa y me escuchaba y luego editaba. Órale. Entonces, fue parte del trabajo de edición. Lo escribí muy, muy rápido porque ya llevaba años tomando notas, pero lo escribí en el campo, me dieron una residencia y me fui, y entonces estaba ahí como loquita 2 semanas como con el texto, y escribía, grababa y me iba a caminar por el campo escuchándome y haciendo notas mentales o en el teléfono de lo que había que cambiar, regresaba, cambiaba y de nuevo. Entonces fue un trabajo, de nuevo, no es un tono oral, pero sí es un tono donde la respiración tiene que alcanzar, porque yo sabía que iba a leer, ¿no? Entonces también eso marcó el ritmo. Wow, qué interesante. Ya grabarse y escucharse para o sea, para editarse y corregirse ya me parece como muy ninja. Sí, Nunca lo sí había nos hecho. da pánico releernos, ¿no? Sí, yo nunca lo había hecho, la verdad, pero como se iba a grabar, me parecía la manera de hacerlo. Genial. Pues sí, es un libro que funciona muy bien escuchado por las pausas, los silencios, las divisiones de los capítulos, las estaciones tienen un cambio eh, como de leitmotiv, entonces como que uno también puede estar avanzando durante la pandemia, como avanza el libro, y transformándote con el crecimiento de la hija y la adaptación y luego salir del confinamiento total, etcétera, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Es un libro hermoso, muy simpático, que me acompañó de una manera realmente muy entrañable. Yo desde luego siento que no tengo que decirlo, pero tienes una capacidad bárbara para crear mundos vivos, ¿no? Acontecen estas personas en nuestro mundo y eso creo que es lo más lindo porque, bueno, yo soy una de esas lectoras que más que leer para, o sea, a mí me gustan los personajes, me gustan las situaciones, me gusta entrar, no necesariamente como sí, no busco como la grande épica, busco estar ahí, ¿no? Como ir al teatro y mojarme. Entonces, creo que esa es una gran virtud que tiene tu escritura. Y bueno, gracias a todos los que han visto esta presentación en su momento de transmisión en vivo o en el futuro. Anímense a leer 2021. Entren a ver qué ofrece escribir es un lugar si son mujeres. Y, y bueno, Bueno, y sigan a Laia. si son hombres pueden escuchar mi podcast y también pueden tomar mi curso de personaje, que ese está para todos. Genial, pues felicidades. Muchísimas gracias, Elvis, por tu lectura tan con lupa y tan generosa. Te lo agradezco un montón. Lo disfruté mucho. Al contrario. Em, y pues ya. Gracias a todos por escucharnos.